Dominicano. Hoy, marzo 4 del año 2002, traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que llega por este Multimedia y Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 45 de varios sistemas de telecable en el área metropolitana de Santo Domingo y también del área de Santiago Los Caballeros, del internet en hiz730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HIZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se transmite de 11 a 12 meridianos de lunes a viernes y se retransmite todas las noches de 12 a 1 de la madrugada por esta emisora. Les habla Leopoldo Espaillat y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pina. Buenos días, Roger. Muy buenos días. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Tranquilo, bien, reposado. Disfrutando de las noticias. Así es. Que están bastante calientes, como se dice en el argot de nuestro. Roger, nosotros estamos en deuda con nuestros televidentes. Tuvimos un imperdonable olvido. El día 5 de febrero cumplimos un año de estar transmitiendo este programa y bueno, se nos pasó. Por debajo de la puerta. Por debajo de la puerta. Debemos aprovechar para dar las gracias a esta emisora, a su presidente, el señor Luis García, a su personal encabezado por el señor Willy Paz y el cuerpo técnico de esta emisora y su cuerpo administrativo, con quienes hemos contado siempre con todo tipo de respaldo y colaboración, y desde luego a nuestros patrocinadores, a los que tenemos y a los que teníamos, y a los que tendremos, que ciertamente así será. De modo que a todos nuestras gracias, sobre todo a nuestros amigos televidentes y radioyentes, que cotidianamente nos dan muestra de que están siguiendo de cerca las reflexiones que nosotros traemos a este programa con el propósito de orientar a la nación. No tiene otro propósito. Ayudar al pueblo dominicano a encontrar el camino en el cual pueda preservar su soberanía y pueda alcanzar el estatus de bienestar y de felicidad al que tiene derecho en el sendero de alcanzar algún día este país el desarrollo integral de su población y de sus recursos. Ese es nuestro compromiso y en él estaremos mientras Dios nos dé fuerza. De modo que también tenemos que decir que para mañana tenemos la entrevista al doctor Frank Canelo, que ya habíamos anunciado, acompañado de Eleuterio Martínez. Con ellos vamos a tratar sobre ecología y sobre todo específicamente de esos parques, esos 6 parques de áreas verdes que se han anunciado. Y vamos a despejar la duda que nosotros tenemos de que detrás de eso está la reedición del proyecto ese del saneamiento de Los Ama y el Isabela, con todo el negocio de bienes inmobiliarios que había detrás de eso. Ha habido como 4 versiones diferentes. De negocios. Sí. Sí, porque había la uno... acomodan y la vuelven y la acomodan otra vez. Había una propuesta institucional que estaba respaldada por alguna de las entidades de Naciones Unidas, no recuerdo ahora cuál, pero esa no interesaba. Las que interesaban eran las de negocios, ¿no? Incluyendo, o de manera preponderante, aquella que iba a construir villas y hoteles y un atracadero para yates, ahí en la zona donde se iban a desalojar 20.000 infelices, ¿verdad? Ese un programa de mucho contenido social. Absolutamente, y en pro del desarrollo del país. Antes de entrar en nuestros puntos previos que tenemos acá, que son, como diría Rafael Flores, muy calientes, ¿no? Muy calientes. Sí. Pero tenemos que comentar la encuesta que hizo nuestro amigo y productor y director de programación, el señor Willy Paz, en su programa que acaba de terminar. Él encuestó durante, creo que 10 minutos a los oyentes de su programa
sobre si estaban de acuerdo con el presidente de la República de que él había cumplido con el 80% de sus compromisos o sus ofertas o promesas. Y las respuestas que obtuvo esa encuesta no favorecieron en nada al presidente. Un 83 o 82% dijeron que él no había cumplido el 80% de sus ofertas o promesas electorales. El resto, bueno, un 18 o un 17% dijo que sí. Yo diría que la encuesta del arquitecto refleja el real sentir, y no solo la percepción, sino la realidad concreta que se está viviendo en el país. Y viene a reafirmar lo que hemos estado señalando y observando durante toda la trayectoria de nuestras programaciones, de este programa que usted dirige, que las ejecutorias del gobierno no están precisamente avaladas por la aceptación popular. Bueno, porque que tampoco sus ejecutorias avalan lo que prometió. Correcto. Lamentamos decírselo, señor presidente, pero usted ha hecho un ejercicio de mala memoria realmente. Porque obviamente usted olvidó lo que ofertó. No vamos ahora a restregarle esta situación, obviamente desagradable para usted, sacándole ahora la lista de los ofrecimientos suyos. Pero usted debe tener en su cabeza alguno que otro de lo que usted recuerda que no ha cumplido, de modo que la verdad es que debe pasarle un vistazo a los ofrecimientos que hizo. Comenzando por aquel de los 300 expedientes de corrupción de la gente del PLD, de Leonel Fernández y sus amigos, a quien usted ha protegido tanto, y que entonces ha llevado a esta situación en donde se está siguiendo con lo mismo, porque en la medida en que aquello queda impune, entonces la gente que está en su gobierno haciendo las cosas mal hechas, que ya le hemos dicho que las hay y muchas, entonces se entusiasman ante el horizonte de impunidad que ya ve que da la vuelta, ¿no? Y los rodea y los abarca a ellos también. Entonces, que rompan fila y que viva el señor aquel para hacer lo nuestro. Entonces vamos a entrar en el tema del escándalo de los Panam a propósito de esto. Sí, el escándalo de los Panam viene, la destituyen a José del Carmen Marcano de los Panam y designan a Manuel Emilio Jiménez, hijo. Dice, Puello hablará esta tarde. Se refieren al doctor José Joaquín. Dice, Mejía va a Monterrey, México, el día 18, a una cumbre financiera de las Naciones Unidas. Pero también dice que Hipólito encabezará, parece que aprovechando ese mismo viaje, la delegación que irá a México en una visita a Vázquez Raña. Bueno, vamos a comentar esto. Mira, en primer lugar, obviamente este viaje estaba programado, porque es una cumbre de mandatarios. Pero eso de que el presidente de la República vaya a interceder, para ponerlo de una manera elegante, con Vázquez Raña para que la República no pierda la sede de los Panam, es una situación deslucida para su investidura y es deslucida para el país, puesto que él representa al país. La bendita sede de los Panam fue una maldición gitana, como dicen los españoles, desde el primer día que se anunciaron. Eso fue un problema desde el principio. Y culmina con este desastre de que estando una persona como José del Carmen Marcano al frente del control administrativo de unos desembolsos que se había anunciado precisamente el viernes, que se le iba a entregar al comité organizador de Panam más de 100 millones de pesos. Y al día siguiente, Marcano denuncia, o ese mismo día, denuncia que había unos descontroles, que se le habían entregado 57 millones
Se le habían entregado 57 millones, Previamente. pero él solamente le había dado paso a pagar unos 26 millones o algo así. Le estaban sobrando 25.4 millones, recuerdo la cifra con precisión, porque no estaban sustentados. Y él sabe lo que está haciendo porque él es auditor. Entonces, lo destituye, el presidente lo destituye. Eso deja muy mal pagado al gobierno, porque se ha concertado una corriente de gente, distintos grupos, que parece que estaban bailando de una manera muy alegre con el dinero de los Juegos Panamericanos, para decir que no, que Marcano es un individuo conflictivo y que además le estaba haciendo daño y desacreditando a los panameños. Eso no es verdad. Marcano es un hombre serio y estaba poniendo las cosas en su sitio. Quienes han desacreditado a los panameños son los organizadores, y lamento decir que al frente de ellos está un amigo a quien yo respeto mucho como médico, que es José Joaquín Puello. Yo no sé ya cómo decirle a mi amigo que suelte esa responsabilidad y que se vaya para su consultorio, a su sala de cirugía, a hacer lo que le ha ganado a él el aprecio y el respeto de los dominicanos. Y suelte eso que lo está desacreditando a él. Porque no hay nadie que vea el espectáculo que está sucediendo con los Panam que piense bien. Entonces ahí veo que salió un señor Solano, ¿tú viste eso? Sí, ese señor ha estado bailando dentro de la cuestión deportiva de este país desde hace muchísimos años y pasa de una federación a la otra. Creo que ahora también se ha hecho cargo de la Federación de Esgrima y él no sabe ni siquiera dónde se pone la espada o el florete. Entonces, pero le he emplazado a Marcano que demuestre que había unas irregularidades. Bueno, esta Marcano gente, se lo hará. bueno, claro, al igual que con el caso que ya decíamos del gobierno con el señor Camilo, al gobierno no le conviene ir a un tribunal a llevar a Camilo a que le demuestre que ha faltado respeto al presidente, porque el gobierno puede quedar peor pagado. Y yo creo que a este señor le va a ir peor, y también al Comité Olímpico entero, comenzando por el amigo José Joaquín Puello. No le conviene llevar a José del Carmen Marcano a un tribunal y que José del Carmen entonces en un tribunal le demuestre irregularidades, porque entonces pueden quedar presos los del Comité Olímpico, ¿o no es así? Lo penoso es que José del Carmen Marcano es capaz, y lo va a demostrar porque así lo ha dicho, que él posee esas pruebas, pero yo diciendo de usted en el sentido de que el tribunal vaya a actuar en la forma en que usted ha señalado, de que quede preso los señores acusados. No, yo no soy abogado, yo No, aventuro. Sí, no, en el sentido moral, aventuro, y aventuro también esto como algo que puede suceder, en que al iniciarse el acusador, el elemento, entonces resulta que bueno, el que una está llevando contrademanda de José del Carmen Marcano por su prestigio personal y político y no público. estamos hablando del aspecto civil, estamos hablando del aspecto penal. Luego. Creo que nadie cae preso por el aspecto civil. Bueno, no. Pero en el penal sí cae En el preso. penal sí. Digo, sí, si hay un fraude bueno, y con fondos del Estado, como podía quedar, cae preso cualquiera. Ojalá y fuese así. Debería ser así. Bueno, así es como debería ser. Bien. Con el DEPRECO y el Procurador General de la Pero República. sobre todo lo que a mí me ha preocupado y le voy a pedir que me conceda unos segunditos, es las expresiones que se han estado usando en los medios de comunicación por algunos cronistas, lo que se llaman los columnistas deportivos, en una gran mayoría han expresado se han expresado de una forma despectiva contra José del Carmen Marcano, que es una persona que ya ha dado muestras fehacientes, no solo de ser un político, sino de ser un profesional serio. Entonces lo califican de político para precisamente tratar de descalificarlo como persona de condiciones morales, de condiciones morales aceptables. Dice aquí que hubo un match de boxeo, como lo reporta el editor deportivo del periódico El Diario Libre,
un match de boxeo entre dos boxeadores que se llaman Marcano y el doctor José Joaquín Puello. No fue un match No, de pero te boxeo. faltó otro, porque eran 2 contra 1. Ajá. Sí, Dice José Joaquín Valga Puello, Maldonado. Ay, Valga Maldonado. Ese O sea, era pero eso no es más de boxeo. Ahí le cayeron Ahí, entre 2 a 1. Y entonces no prevaleció la posición del licenciado Marcano, licenciado precisamente en finanzas, no doctor en neurología, ni mucho menos ingeniero civil, de haber detectado y apreciado que eran irregulares los procedimientos con los que se estaba llevando a cabo toda la ejecutoria en materia administrativa en los Juegos Panamericanos. Entonces hubo un desayuno en donde salió Marcano mal parado y Marcano fue despedido, pero Marcano esperaba eso. Yo lo que quiero significar es que reportar de esa manera tan deformada, tan mal expresada a la juventud que lee esos reportajes, valoriza más el aspecto que precisamente es lo más negativo de toda esa ocurrencia, de lo que le ocurrió a Marcano en los Juegos Panamericanos, que es haber sido honesto y cabal en el ejercicio de su profesión, no como político, ni ponerlo a pelear en un ring entre pesos pesados y pesos plumas. Pero él tampoco fue ahí como profesional. Bueno, pero ejerció su profesión. Él ejerció los criterios que le daba su formación profesional. Correcto. Para saber por sí mismo y no dependiendo de que viniera otro y le hiciera un informe que aquello marchaba mal. O sea, él lo que hizo fue una actuación responsable, como un funcionario responsable del uso o administración de recursos del Estado. De eso fue que lo nombraron, además de ser vicepresidente del comité. Entonces, el gobierno ha quedado mal parado. Yo creo que primero, sí. Con esa destitución, hay un comentario que hizo Luisito Checker, donde le dice, no tuvieron ni siquiera la decencia de esperar una investigación. Es decir, si el señor Marcano apodera al Contralor General de la República, te dice Checker, espero que no destituyan también al Contralor si acoge el expediente de Marcano. Muy buena observación. Entonces, bueno, yo le voy a decir que el gobierno comienza a perder gente idónea, porque está perdiendo otras, pero eso es peso muerto lo que se ha quitado precisamente con la salida del secretario de Finanzas. Y en el dichoso comité, ya para concluir, arquitecto, perdónenme, han renunciado 4 otras figuras muy prominentes de las profesionales, de la banca, del comercio. Y empresarios muy renombrados. Sí, entonces, ¿cuál es el problema? No es Marcano, son los juegos el problema. Sí. Son dos cosas. Los juegos son un problema para el país, que no puede soportar ese gasto. Y la forma en que se han estado manejando los recursos y la organización de estos juegos son otros problemas, ¿verdad? Que son esa forma y esa deficiencia es la que ha determinado la salida de esas personas, esas reconocidas por su idoneidad y por su seriedad, y avalaban el esfuerzo de poner los juegos y se retiraron. De modo que son dos cosas, pero las dos son negativas, ¿eh? Entonces nosotros, que siempre estuvimos en contra de los juegos, y ahora como se dice que es muy posible, había en la prensa, hay un informe, nada menos que del amigo Polo Muñoz, que actúa aquí en la República Dominicana como representante de Vázquez Raña, donde le reporta todos los atrasos que efectivamente ha habido, porque el gobierno se ha atrasado con todo, y se ha atrasado también con los Juegos Panamericanos, aunque quiera decir lo contrario. Entonces el reporte recoge la verdad del ingeniero Roque Napoleón Muñoz, está determinando la preocupación y la posible suspensión de la sede a la República Dominicana. Ojalá que nos quiten ese San Benito de arriba y que nos cueste nada más que el dinero que ya hemos metido, que quizás no le podamos dar un uso adecuado o reorientarlo en otros propósitos, pero que nos quitemos ya eso de arriba. Ojalá. También quería comentar, Roger, a la señora Andina Guardia. Yo lo escuché en la televisión hablando de los bonos y dando un panorama color de rosa del futuro de los bonos dominicanos y diciendo que tenían como una
Aceptación. Sí, y un reconocimiento de idoneidad de parte del mercado, ¿verdad? Calificación, ¿verdad? Para que tuviera pues un precio razonablemente bueno a la hora de colocarlos, porque usted puede colocar todos los bonos del mundo. Lo que pasa es que dependiendo de cómo esté el ambiente en el mercado, a usted le pueden dar mejor precio, le pueden dar peor, ¿no? O sea, ponerlo a pagar unos intereses muy altos o ponerlo a pagar unos intereses razonables. Todo depende del riesgo, ¿no? Bueno, pues yo le quería decir al señor Andy Laguardia que la verdadera razón del interés en los bonos, incluyendo estos que ya están, los 500 primeros, más lo que él está tratando de que tengamos, porque desde el principio el diseño fue que estos 500 millones de dólares, a la hora de pagarlo, lo íbamos a pagar haciendo otra emisión por más, o sea, por 800, colocando 800, pagamos los 500 y entonces gastamos los otros 200 y pico, 300, porque siempre se quedan las comisiones fuera. Pero miren lo que dice este titular. Los temores contables en Estados Unidos provocan auge en bonos soberanos de Latinoamérica. Es decir, hay tanta desconfianza de los inversionistas de Wall Street en la economía de Estados Unidos y de las operaciones de las empresas norteamericanas en su territorio, avaladas por esas famosas 8 empresas, las grandes empresas contables y auditoras del mundo. Y ahora resulta que están todas bajo investigación, comenzando desde luego por la Arthur Andersen, que fue la que certificó todos los manejos fraudulentos de la Enron, que ha protagonizado el escándalo bursátil, la quiebra bursátil más grande de la historia de los Estados Unidos. Ahora, lo curioso es que ahí están metidos una cantidad de funcionarios de este gobierno que es increíble, ¿verdad? Entonces ahora nos vienen a decir que no, que es que nuestros bonos son muy atractivos, ¿no? El problema es que aquello no acaba de despegar. Y no va a despegar por las razones que ya hemos explicado. Mientras exista ese ambiente de temor, ahora mismo acaba de revelarse que han puesto en marcha un plan que data desde la gestión de Reagan, tengo entendido. No, desde antes, de la Guerra Fría. Fue de la Guerra Cuando Fría. se hicieron todos estos túneles y todas esas cosas. Bueno. ¿El gobierno paralelo usted se refiere? El gobierno de la sombra. De la sombra. Parece como el título de una película, Así Shadow Government. Así Además, es, de hecho, usted va a ver. había una película que se llama así. Ajá. Y hay un libro, yo tengo un libro que se llama así, El gobierno de la sombra. Exacto. Pero se refiere a otra cosa, ¿no? Y ahora resulta que el presidente Bush designa a los funcionarios que van a integrar el gobierno de emergencia. Esto es una situación prevista en el caso de una catástrofe que se lleve en claro la cabeza del Ejecutivo de los Estados Unidos. Fíjense bien, y han reeditado este plan y lo han hecho sin que el Congreso de los Estados Unidos esté enterado. Y ahora todas las principales cabezas, incluyendo el segundo en sucesión, que es nada menos que el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. No estaba enterado. Y a veces no lo han tomado en cuenta para decirle, usted está integrado aquí o allí, porque han hecho 2 escenarios han montado 2 aparatos de sucesión para caso de una debacle. Y en todo eso, ellos quieren que se normalice la economía de los Estados Unidos. Mientras le están alimentando ese tipo de información a la gente, ¿cómo se va a normalizar la economía de los Estados Unidos? Entonces ese es el problema. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos en unos minutos. Estábamos analizando entonces el comportamiento en términos generales de la economía y estábamos ligándolo a esta situación del interés en los bonos soberanos latinoamericanos, de precisamente el ambiente desfavorable que se le ha creado a la economía de los Estados Unidos con estos anuncios tremendistas que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos. No le quitamos la razón de estar preocupados y creo que es el deber del gobierno de Estados Unidos tomar todas las precauciones necesarias para evitar la reedición de aquellos hechos de septiembre del año pasado.
Pero lo que no acabamos de entender es por dónde va con estos anuncios al público cuando eso no contribuye a la posible frustración de esos nuevos atentados. Y ahora esta nueva revelación pues ha terminado de crear esa zozobra que a su vez determina que los inversionistas comiencen a buscar otra dirección a donde invertir. Y esa es la razón por la cual el señor Andy Laguarre está tan eufórico contando con que va a colocar su próxima edición de bonos, ¿no? Después de todo el escarceo que se armó cuando él mismo dijo que no se le estaba dando el destino que estaba previsto en los contratos. Claro, porque es que los inversionistas profesionales y los no profesionales orientados por las firmas que se encargan de ese tipo de actividad, los corredores de bolsa, entienden que cuando un renglón de la finanza no funciona bien, ellos se refugian en otro y a eso le llaman diversidad de cartera, diversificación de cartera. Los bonos siempre han sido un refugio más sólido. Lo que pasa es que los bonos pagan en términos de largo plazo menos intereses que los que las especulaciones normales de las bolsas en los títulos, en las acciones, etcétera. Y por eso es. Ahora lo de las acciones de la bolsa en términos de títulos y de acciones están muy desacreditadas por acciones no solo de ese tipo de los pronunciamientos y de la angustia y la ansiedad que el propio gobierno de los Estados Unidos insufla hacia el mercado, sino también por las acciones de las corporaciones dentro de la propia bolsa que están siendo sujetos a la sospecha de todos los inversionistas, con mucha razón. Pero además, el señor Alan Greenspan ha estado tratando de insuflar cierto optimismo con unas declaraciones que yo creo que el primero que no las cree es él mismo. Y además, trajimos acá la información a fin de la semana pasada de cómo estaban pensando los principales ejecutivos de empresas de los Estados Unidos, que decían, no creemos en nada de eso que está diciendo Greenspan. O sea que, y decía además el cronista, sabrán ellos algo que no saben los economistas, porque son los economistas encabezados por Greenspan los que están ahora mandando ese mensaje optimista sobre la economía que se va a recuperar en el primer trimestre y que la recesión iba a tener ya fin. Y decían los que están al frente de las empresas, nosotros no estamos viendo nada de esto. Y entonces decía el redactor, ¿sabrán algo los ejecutivos que los economistas no saben? Bueno, lo que pasa es que los ejecutivos están de frente a la realidad y los otros están haciendo especulación, sentados en algún escritorio con un buen salario, ¿no? Pero bueno, esta es la razón por la cual nos quieren ahora decir que hay un mercado promisorio y prometedor para una nueva emisión de bonos para la República Dominicana. Por otro lado, tenemos la voz del cardenal. Sí, señor, que repercutió. El cardenal López Rodríguez ha dicho una gran verdad. Dice que los políticos improvisan cada 4 años y tiene toda la razón del mundo. Y además me alegra mucho que él haya tocado ese punto, porque eso es, y además él lo cierra, dice que tenemos un ejercicio primitivo de la política y que todo esto estanca la democracia. Y efectivamente así es. En primer lugar, porque con asegurar la libertad, que no está del todo asegurada, no se garantiza el bienestar. Entonces la gente necesita ver que el mensaje democrático de la libertad está acompañado de una conquista en términos de bienestar. Y eso es lo que va despejando entonces y quitándole terreno a la miseria, al empobrecimiento, al hambre. Y se reduce entonces la parte negativa en lo que se va expandiendo la generación de empleo estable, bien remunerado y la posibilidad entonces de que las familias puedan dar a sí mismos salud, educación y alimentarse, que es el primer renglón para evitar estar enfermo, etc. Bueno, pero eso supone todo un esfuerzo y una permanencia en el esfuerzo, una perseverancia en el esfuerzo, que brilla por su ausencia porque es que tampoco tenemos el plan para enfocar y enfrentar o afrontar y vencer el problema. Entonces vivimos improvisando. Y más, la cosa es peor que lo que dice su eminencia.
porque él se concreta a señalar a los dirigentes. Dice, los políticos improvisan. Su eminencia, es peor, porque los partidos, las organizaciones a los cuales pertenecen esos políticos, también improvisan. Es decir, esa fue mi frustración en el PRD. Yo lo he dicho muchas veces, yo intenté que el PRD adoptara la respuesta al continuismo de Balaguer. ¿Cuál era el continuismo de Balaguer? El plan está aquí en mi cabeza. Entonces él era indispensable para que hubiera continuidad en la política que él llevaba. Sin él, y como no estaba nada escrito, pues cómo se sabía que podía seguir el próximo paso o cómo darle garantía de permanencia a las medidas que ya se habían dictado y que él había patrocinado. Entonces todo el que tenía su dinero metido ahí decía, no me cambien ahora el árbitro, ¿no? Va y me cambien las reglas del juego, y cuando yo venga a ver el dinero que yo tengo metido lo voy a perder. Entonces él se hacía indispensable sencillamente, y además no le daba paso a más nadie en su partido. Ahí no tenía nadie a que buscar nadie. Entonces decíamos nosotros, los que pensábamos de otra manera, vamos a darle continuidad al esfuerzo en los partidos. Vamos a darle un programa estratégico y que ese programa estratégico se mantenga, de modo que cada 4 años venga un presidente diferente de ese mismo partido, pero que sustente lo mismo. Y entonces nosotros le ofertamos al país una forma distinta de continuidad, que no es continuismo, que es vamos a continuar el esfuerzo de la batalla contra el subdesarrollo. ¿Cómo? Bueno, manteniendo los programas. Vamos a acabar con el analfabetismo. ¿Y por qué se tiene que interrumpir esa lucha? Si todo el mundo está de acuerdo con que hay que eliminar el analfabetismo en este país. ¿O hay alguien que diga que no, que debemos ser la mitad brutos por falta de educación? Yo creo que aquí nadie se atreve a levantar su voz en contra de los programas de alfabetización total, pero a la hora de no, entonces actuamos como si estuviéramos contra eso. Entonces no le damos continuidad al esfuerzo, como no le damos continuidad en el esfuerzo de la generación de empleo, adoptando políticas de constreñimiento que lo que hacen es que los empleos que existen en las empresas que existen estén en peligro, porque se hacen unas aperturas de nuestras fronteras arancelarias, en donde terminamos nosotros extinguiendo nuestro aparato productivo y con él los empleos que ha generado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a asegurarle el futuro a la población dominicana si no tenemos un plan de generación de empleo? El ideal es llegar al pleno empleo, que nadie esté vago porque no ha encontrado con qué hacer, para que no tengamos que estar buscando extranjeros, ¿verdad?, para llenar ningún vacío de la economía dominicana. Pero no porque no haya, por ejemplo, sería el caso del pleno empleo, bueno, y la economía se sigue desarrollando y ya todos los dominicanos están empleados, habrá que traer extranjeros. Ahora sí. Pero ese no es el caso. Nosotros estamos usando extranjeros en vez de y suplantando a los dominicanos. Entonces los dominicanos tienen que montarse en una yola, en un avión e irse del país. Entonces ese es el modelo que nos está extinguiendo, ¿eh? Entonces tenemos que parar eso. Y a eso se refiere estas expresiones de preocupación del cardenal. Yo creo que son muy oportunas, las vamos a aprovechar para reflexionar sobre ellas en los próximos días. Le felicitamos por la coyuntura que ha usado para dejar caer esta preocupación legítima, y nos solidarizamos de todas formas con eso. Haciendo la salvedad de que no solo los dirigentes, sino las organizaciones políticas están en el atraso del primitivismo político que han traído hacia el país. Y por eso el árbitro ahora no son ninguna de las organizaciones políticas que están dentro de la contienda, de la arena política, sino el árbitro viene desde fuera y le impone a las 3 o a las 4 o a las 5 las mismas reglas de juego, para que ellas entonces solamente maticen, si es que matizan una con otra, el llevarla a la ejecución. Pero tú sabes bien que lo primero que ha muerto dentro de las organizaciones es la democracia. La democracia.
El caso más patético es la del PRD, o es el del PRD. ¿Por qué? Porque el PRD aprendió a tener democracia interna. A partir del 73, que se hizo una dirección colegiada y no había allí ningún caudillo. Y con esa dirección colegiada, el PRD aprendió lo que era la democracia interna. Y ese ejercicio interno de democracia se desbordó hacia el país y por eso el PRD le marcó el paso al país en términos de la ruta para poder alcanzar en todo el territorio nacional y en todas las actividades de la política dominicana la plenitud de esa democracia. Bueno. Entonces, no ha sido así. Eso se extinguió hacia adentro y se ha extinguido hacia afuera. En los demás partidos no había democracia interna. Entonces tampoco hay democracia hacia afuera. Esa es la situación cardenal. Bien. A pesar de que el presidente Hipólito Mejía fue al Ecuador a decir que el doctor Balaguer había sido el padre de la democracia, previo a que el doctor Peña Gómez también lo señalara así en otra ocasión. Pero así son las cosas. Los cambios en el gobierno, arquitecto. Álvarez Bogar confirma que renunció. Bueno, eso se sabía, pero lo nuevo es que el presidente anuncia que Carlos Aquino va a entrar al gabinete. Él es una persona muy capaz, muy amigo del presidente. Me imagino que le dará la oportunidad de aportar lo que ha logrado traer de su trayecto por el exterior. Ha estado unos años trabajando en Centroamérica. Creo que es una adquisición. Vamos a ver. No sé dónde que lo va a poner realmente todavía. Bien. Mercado cambiario. Bueno, está hay un artículo del dólar. Aquí, el domingo, ¿verdad? Trajo la sección de Economía y Negocios del periódico Hoy, este artículo, medida inminente. Y entonces nos ponen una disyuntiva. Y dice, bueno, hay un descuadre, nos van a faltar unos millones para pagar, vamos a dejar flotar el dólar, que significaría la debacle, todo lo contrario de lo que el presidente ha dicho, que quiere la estabilidad macroeconómica, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la otra opción que nos están dejando? Los bonos soberanos. Por lo menos esto es lo que plantea el articulista. Entonces yo le digo, no, esas no son las únicas opciones. La opción es el cambio de modelo y no seguir con esta economía abierta para gente que supuestamente viene a invertir y muchos de ellos no invierten nada y lo que vienen es a llevarse. ¿Cómo? Como ya hemos explicado. Como los dólares se los llevan ellos, no los traen, hay que proveerlos de otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El endeudamiento del gobierno. O son endeudamientos vía proyectos, o son bonos soberanos. Y ese es el gran modelo que nos ha implantado el aporte intelectual, económico del señor Andy Daguarre, que viene a ser el Domingo Cavallo de la República Dominicana. Pero Domingo Cavallo llevó a la Argentina a esa crisis en donde ya incluso está en juego la gobernabilidad argentina. Ya sí se ha hablado hasta de una guerra civil en la Argentina. De modo que cuidado con Andy Daguarre, porque por el camino de Andy Daguarre va a llevar a la República Dominicana indefectiblemente a bailar el tango argentino. Y ya nosotros tuvimos aquí, sabemos lo que es una guerra civil y lo que trae. De modo que mucho cuidado con eso. Pero el presidente lo tiene. El presidente lo tiene. Los paralelismos son muy evidentes, indudablemente. Entonces, mientras tanto, mientras estamos en este baile inestable, ¿no? De la estabilidad inestable del peso y el dólar, resulta que en las agencias de cambio, para usted buscar un dólar en este momento, de acuerdo ya con la prensa, usted tiene que pagar $17.90. En los bancos, 17.45 más 4.75 queda 18.28. Y ese es en la mañana de hoy el cuadro
de la tasa de cambio. mercado cambiario. Ahora, mientras tanto, tenemos también unos aumentos en los combustibles. En el fin de semana, la gasolina premium pasó a 37 pesos con 64 centavos el galón, subió 48 centavos. La gasolina regular subió a 32,30, un incremento también de 48 centavos galón, y el gasoil regular subió a 19,37, un incremento de 35 centavos el galón. Nosotros seguimos sin entender cómo es que se están haciendo estas fluctuaciones semanales cuando los suministros llegan por encargos quincenales de 45 días o de en fin, 2 o 3 meses. Es una situación que no acabamos de entender. O sea, cada pedido viene por 45 días, por 2 meses, y entonces estamos cambiando los precios semanalmente. Pues si es el mismo pedido que está en el mercado, sacándose poco a poco, entonces tiene todo el mismo precio, hasta que venga una nueva existencia, que va a variar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las circunstancias del mercado. A un precio diferente. Claro. Mientras tanto, en el fin de semana, el precio tendió a subir en los mercados. Estos son mercados de especulación. La canasta de los PEP subió a $19.18, 41 centavos de dólar por barril. Cada barril tiene 42 galones. Es decir, 1 centavo por barril. Más o menos 1 centavo por barril, que no es lo que estamos reflejando nosotros. La canasta venezolana subió a 16,93, 37 centavos de dólar por barril, también un poco menos de 1 centavo por barril. Pero observen siempre la diferencia. Está casi en 17, pero el de López es 19. Hay $2 por debajo, para que no nos envuelvan en la cabeza, ¿verdad? A la hora de hacer numeritos. La canasta venezolana siempre anda de $2 a $2.50 por debajo de López. El West Texas Intermediate de los Estados Unidos estaba en 21.16, subió 43 centavos de dólar por barril, y el Brent británico subió a 20,34, 54 centavos de dólar el barril. Vamos a los temas internacionales, arquitecto. Vamos a comentar ahora sobre el frente doméstico de Estados Unidos. El gobierno de la sombra, que hicimos alusión anteriormente, al que usted analizó, y la hija del... No, crea enojo. Es decir... Crea enojo. Crea enojo. Es que ha tomado por sorpresa a los otros poderes del Estado, incluyendo el Congreso. Recuerden que en el orden sucesoral en los Estados Unidos, después del presidente viene el vicepresidente, que es a la vez el presidente del Senado. Y el tercero es el presidente de la Cámara de Representantes. Ese es el orden sucesoral. Ese es el diputado, para que no entendamos. Equivalente a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué pasa? Que al montar estos, no ha habido mucha información, y yo no tuve tampoco mucho tiempo de hurgar en el internet, pero lo voy a hacer. Y se ha montado todo un aparato de emergencia. Incluso se han designado gente y se le ha mandado a estar ya fuera de Washington. Sí. Fíjense bien. Es decir, que hay 2 gobiernos de emergencia ubicados fuera de Washington por acaso de que se repita una situación que descabece al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, díganme ustedes si un anuncio como ese no le va a oprimir el corazón a los norteamericanos, por Dios. O el gobierno se está preparando para lo peor. ¿Y cómo es posible? Yo les aseguro que el camino que está llevando el presidente de los Estados Unidos no va a permitir, mientras él se afianza políticamente como el comandante en jefe en una situación de guerra, esa economía va para abajo. No hay forma de que despegue, porque le falta el ingrediente fundamental que se llama tranquilidad, confianza, paz. A menos que entremos en una economía de guerra. No veo yo que eso marche bien tampoco. Yo creo que Estados Unidos se está quedando solo. Está en una encrucijada. En ese modelito. Además, acaban de nombrar a la hija del vicepresidente Cheney como subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Un caso insólito que nunca... Yo no conozco ningún precedente de esa naturaleza dentro del nombramiento norteamericano. De hijas
creo a que es la función primera. pública directa, no de hija, sino de un relacionado No, tan cercano. Acuérdate que el presidente Kennedy nombró a su hermano procurador general de la República. Pero que ya él estaba dentro de la cuestión política. Está bien, pero son situaciones. Pero en este caso, obviamente se trata de una persona joven. Sí. ¿Cuál es la experiencia que ella lleva a un cargo de esa envergadura y de esa delicadeza, ¿no? En el área más álgida, precisamente, encargada del Sí. escritorio del Medio Oriente. Bueno. Bueno. Vamos a ver la Continuando, economía entonces. mundial. Vamos a ver, porque aquí tenemos... Economía mundial, fin de la resaca inversionista en Estados Unidos. Todo esto es un recuento, ¿verdad?, de lo que se ha estado comentando en estos días para sacar esto de mi lista de cosas pendientes, porque hay cosas interesantes. Greenspan, se refiere al de la Reserva Federal, cree que el viraje económico es casi inminente. Se refiere a los indicadores. A que va a repuntar la economía. Sí. Los ejecutivos de Estados Unidos no comparten el optimismo de los economistas y de Greenspan, desde luego. Unión Europea advierte recurrirá a la OMC si el presidente Bush impone aranceles al acero. Es otra guerra que hay entre Europa, Brasil, Estados Unidos. Pero esa declaración la da el delegado de la Unión Europea en Brasil. Y Brasil está de acuerdo con ese enfrentamiento y de ir a la OMC a acusar a Estados Unidos de que está violando las normas de la OMC. Vamos a seguir. El acero es una bomba política para el presidente Bush, porque también leí un titular. Léete lo que dice ahí mismo. Bush se siente presionado por la industria siderúrgica, es decir, la del acero. Piden la restricción a las importaciones. Ellos le están demandando. No, entonces, no que queremos libertad de comercio, comercio abierto. No. Eso es lo correcto. Es que esa es una contradicción que se está tratando de ocultar y usted no puede tapar el sol con un dedo. Lo correcto es eso precisamente, que Estados Unidos proteja su industria. Lo que no puede pretender Estados Unidos es que los demás países desprotejan la suya y decirle, desprotege tu economía mientras yo voy a proteger la mía. Así sí no se puede, ¿no? Porque, como dice el refrán, lo que es igual no es ventaja. Y como Estados Unidos es el hermano mayor, el más fuerte, entonces tiene que poner el ejemplo de ser el más justo. Y además tiene que practicar lo que predica. Y nos está predicando apertura, pero está practicando proteccionismo. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana, si Dios así lo permite, con otro programa de Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Ogando.